Nos vamos a la sala Carlos Torres y Torres Lara, donde continúa desarrollándose la sesión de la Comisión Agraria y que cuenta con la ministra del sector. Nos dejamos con eso. Me preocupa porque yo mismo he sido interlocutor de mis paisanos cuando solicitan proyectos de inversión, estudios de inversión, inversiones o financiamiento para sus estudios, para la cosecha de agua, para las represas. Permanentemente, la semana pasada hemos tocado sus puertas para una represa como es la del Salca, allá en la provincia de Canchis, en que los distritos de Combapata, San Pedro y San Pablo están deseosos de poder habilitar este represamiento que permita la habilitación de 2.000 hectáreas y más. Así que estamos permanentemente en el tema, pero ahí necesitamos respuestas concretas y que haya una secuencia y un seguimiento, una continuidad y un compromiso para los compromisos adquiridos, porque vamos insistiendo con usted, aquello que ya se le había hecho, ya se le había pedido a su antecesor, y estamos como recién iniciando el tema. Y para colmo, ¿no es cierto?, creo que hay que dar la prioridad correspondiente. Cada uno de los poderes tiene que empezar a cumplir con su tarea. Hemos estado muy comprometidos con el tema de las reformas políticas y mientras discutíamos y el Ejecutivo estaba muy comprometido en la discusión de esos temas, resulta que el primer trimestre hemos decrecido en relación al trimestre del 18 en 5 puntos. Y el crecimiento previsto para este 2019 obviamente ya queda comprometido porque ya se redujo en unos cuantos puntos, 5 puntos tal vez, ¿no es cierto? Y eso ya es preocupante. Y entonces ahí yo quisiera hacerle llamado simplemente para decirle, oiga, tenemos que ponernos las pilas y particularmente en su sector, porque con el 21.5% de ejecución de inversiones, obviamente, y ante las circunstancias climáticas y ante la caída del empleo, en el caso de Lima 19.000 o 20.000 más que producto de ese decrecimiento se han incrementado a la bolsa, entre comillas, de desempleo que suma más de 400.000, ya es una preocupación. Y en el agro también. Mire, yo acabo de estar en la semana de presentación recordando una referencia que ha hecho uno de mis colegas, y distritos como Langui, Layo, no estarían considerados dentro de las zonas en las que hay que aplicar políticas de resiliencia. Está en el segundo estándar de los distritos más altos, y Langui y Layo, que son 2 distritos, tienen 11 viviendas para ser intervenidas con el programa de casita caliente o similar. 11 viviendas, donde hay miles de pobladores. Entonces, esos son los temas, ministra, así que ahí tenemos que ponernos las pilas, porque claro, nosotros somos parte casi del sector agrario y quisiéramos que nos pongamos las pilas, particularmente su conducción, para mejorar los estándares de inversión, pero también para dar respuestas que se las estamos pidiendo y ya la habíamos conversado hace tiempo, no hace unos meses, ya tal vez más de un año inclusive. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Y a nueva. Congresista Sonia, bueno, usted ya no fui todo. Habló, pero breve lo vamos a ceder, congresista Sonia. Gracias, presidente. Yo quería hacerle presente a la señora ministra de Agricultura que el día 4 de junio en Selva Central se ha constituido la Asociación Central de Agricultores Productores de Hoja de Coca de Pichanaki, Perené y Valle Sagarateni. Todo esto porque no se ha podido combatir la roya que ha afectado al café y por el poco apoyo que ha tenido de parte del Ministerio de Agricultura. Esto es para llamar la atención, señora ministra, de cómo están comportándose nuestros agricultores, toda vez que ellos en su mayoría tienen créditos con diferentes instituciones financieras y han dado en garantía los terrenos del cual ellos sacan el pan del día. Por otro lado, estoy de acuerdo con lo que dice el congresista Yelmer Trujillo. Es muy difícil conseguir una cita con usted. Desde que asumió funciones he estado llamando constantemente y hasta el día de hoy no he tenido suerte. No formo parte de esta comisión, pero al enterarme de que usted iba a asistir, he venido para que usted, al igual que va a hacer con el congresista Trujillo, me señale el día y hora para poder conversar y coordinar. Estamos interesados, y yo le escuché también en la comisión cuando hizo su primera exposición. Usted manifestó que iba a impulsar proyectos de irrigación para mejorar
nuestros terrenos que son temporales y que necesitan de agua. En Junín tenemos 2 proyectos que están esperando tener presupuesto y el anterior ministro José Hernández se comprometió para ayudarnos con el presupuesto para la elaboración de los 2 expedientes técnicos. Hablo de irrigación Tarma y de irrigación Odría. Los 2 están ubicados en el distrito, en la provincia de Tarma, y va a beneficiar a varios distritos de esta provincia. Sin embargo, no tiene el presupuesto. En Junín tenemos nosotros un gobernador regional que está dedicado y empeñado en construir hospitales, y se ha olvidado de que la mayor cantidad de dedicación de la población es netamente agrícola. Por eso, señora ministra, yo quiero que usted me diga qué día puedo conversar con usted y ver la posibilidad de que estos proyectos se hagan realidad. Necesitan contar con un expediente técnico. Es un presupuesto de no más de 1,5 millones de soles, que sé que a usted le interesa porque está preocupada en desarrollar nuestra agricultura. Gracias. Gracias, Conejita. Ahorita Ceballos. También vamos a pedirle que sea breve, Conejita Ceballos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, ahora me toca hablar porque cuando hubo un espacio sin hablar, preferí hacerlo para continuar la reunión. Bueno, ya tengo el texto que ha presentado la ministra. Creo que es un texto que tiene muy buenas intenciones, pero me van a disculpar, es más de lo mismo. Y es más de lo mismo porque, a ver, cuando uno tenemos una política de Estado como el derecho a la vida, por ejemplo, o algunas normas de materia constitucional que están en el artículo 1, el 2, el 7, inclusive el 88, creamos leyes para normar, y a partir de esas leyes se hacen una serie de elementos posteriores, normas, etcétera, ¿no? Entonces, crear un ministerio tiene que tener en cuenta que tiene que resolver un problema fundamental. Y en este caso, lo que yo veo aquí es un correlato de acciones, de estructuración de una institución pública. Pero lo que tenemos que materializar aquí, y me permito que no lo tomen a mal, señora ministra, sino ojalá que lo consideren, es pensar qué es lo que necesitamos, qué es lo que le falta al Minagri para que sea un ministerio reconocido por los agricultores. En primer lugar, ¿para qué existe la agricultura? Para alimentarnos y producir otros productos. Básicamente para eso es la agricultura, ¿no? Alimentos y otros productos. Ahora, esta actividad hay que normarla porque tiene que ver con el derecho a la vida, la alimentación, la salud, etcétera, 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 ¿cierto? Y si esta agricultura nosotros hacemos de que la producción incremente, vamos a resolver diferentes problemas de alimentación, anemia, desnutrición, seguridad alimentaria, etcétera, ¿no es cierto? Y si a esa mayor producción le aumentamos mayor calidad, vamos a poder los productos en cualquier lugar, inclusive en mercados tan exigentes como el inglés, porque tenemos productos de calidad. Entonces, ese binomio que debería estar conjugado y materializado en un proyecto de ley en la dirección de un ministerio es una mayor producción y mayor calidad. ¿Para qué? Para la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, en primer lugar. En segundo lugar, para que podamos nuestros productos acceder a cualquier mercado local o internacional y que la alimentación sea saludable. Eso es lo que tenemos que pensar primero a la hora de accionar y hacer funcionar el ministerio. Y entonces, si logramos esto, incrementar la producción, y logramos mejorar la calidad, y si sumamos a esta la importancia que tiene la pesca en el país y la manufactura alimenticia, o sea, la transformación de algunos productos, podemos ser una despensa alimentaria del mundo, no solamente del Perú. Y no solamente estar pensando que los agroexportadores sean la política que ha guiado los últimos 25 años al gobierno, sino que en realidad empujar a toda la agricultura. Y eso, señora ministra, me va a disculpar, pero no está aquí. Y esa es la piedra angular y la razón de ser del Ministerio de Agricultura o como se llame. Y eso no está aquí. Entonces yo creo que habría que hacer una primera reflexión de hacia dónde vamos. ¿Queremos ser un país tercermundista alimentando a nuestro pueblo como nos alcance y dejar al garete a los pequeños agricultores? Creo que no. Podemos dar el paso, como lo ha hecho Chile, como lo ha hecho Colombia, como lo hicieron los europeos hace mucho tiempo, o como lo hacen los norteamericanos también, de trabajar, de ver integralmente la agricultura. Yo creo que ese es el camino. Y el Perú tiene las condiciones para poder ser una despensa del mundo en alimentación.
tiene las condiciones para hacerlo, solo que está mal dirigido. Entonces, este ministerio, o lo que están pensando, tendría que tener esa direccionalidad, de pensar un objetivo grande, y hacia ahí voy. No 10.000 millones en agroexportaciones. Eso es una idea bastante absurda en realidad, y que es lo que ha guiado los últimos 25 años los ministerios de Agricultura, ¿no? Los dos que han habido. Entonces, vean ustedes, partamos de un objetivo, de un norte que resuelve los problemas fundamentales de nuestra sociedad, alimentación, vida, etcétera, para poder avanzar. En función de ello, entonces, yo podría pensar, ¿qué pasa con la agricultura familiar? Le había mencionado que hay una muy buena ley, pero, por ejemplo, no está recogida en el Viceministerio de Agricultura Familiar. Habría que tratar de ver cómo se incorpora, no está recogido. O sea, en realidad, me es cuestión de que lo revise, ministro. De repente podríamos conversar de ello para ver este tema, pero habría que recoger estas cosas que son interesantes. Por ejemplo, otra carencia: para producir más y mejor necesitamos invertir. Como lo hacen los agroindustriales, se prestan plata del banco al 5, al 6%, pero los pequeños agricultores también se prestan al 38, al 42%. Hay que bajarle ese riesgo. Planificando la agricultura, que no es algo que también está ausente aquí, planificando la agricultura podemos bajarle el riesgo. Si bajamos el riesgo, podemos tener una banca y mejores condiciones para el pequeño agricultor. Obvio. Y con esas mejores condiciones para el pequeño agricultor, nosotros tendríamos que asociar el agrobanco, que no está aquí, ojo, debería asociado a la producción, por ejemplo, ¿no? Y entonces tendríamos un resultado diferente. Ya no estaríamos pensando, como piensa la banca formal, en que me voy a quedar con la tierra del que no paga, sino tendríamos que pensar en, por ejemplo, la prenda agraria. Ya no sea la tierra, sino que sea la producción, como era antes o como lo hacen los ingleses, los europeos y en otros lados, ¿no? Entonces, ministra, mire, la verdad es que en cualquier momento el Ejecutivo, usted es Ejecutivo, puede traer la ley consensuada, trabajada, y la priorizan, inmediatamente se discute. O sea, no es que se hace, ¿no? Eso para aclarar. Entonces, si usted viene el jueves y la presenta tal como está, se discutirá seguramente y va a entrar pero se puede hacer algo mejor trabajado, creo, y además algo importante: la lucha de los productores agrarios, la cual saludo y creo que es importante, y ha demostrado esa unidad de trabajo, y han demostrado y ya ha logrado sentar a los ministros bajo una mesa, podría desencadenar en algo superior para nuestro país. Pero no, este proyecto, ministra, en realidad tiene algunas cosas interesantes, ¿no? Algunas cosas como, por ejemplo, el pedido de los gremios de promover y fortalecer el desarrollo sostenible de las comunidades campesinas y las comunidades nativas. Pero aquí, por ejemplo, hay un contrabando en el 6.1.7, dice dictar normas y lineamientos técnicos en materia de saneamiento físico, legal y formalización de la propiedad agraria, comprendiendo las tierras de las comunidades campesinas y comunidades nativas. Tienen una ley, están amparadas por la Constitución, y aquí esto es anticonstitucional. Entonces yo creo que hay que revisar varios de los temas que están en este proyecto de ley, pero le pido, ministra, que vayamos hacia un norte. ¿Qué es lo que queremos de la agricultura en el país para poder, en función de ello, satisfacer nuestras necesidades y en función de ello ya organizar el resto? El resto es simplemente organizar, poner el ministro, poner los viceministerios que correspondan, avanzar en las herramientas, el agrobanco, la asistencia técnica, y todo lo demás va a fluir sin ningún problema. Pero si no tenemos un norte como es esta propuesta de ley, si no tenemos un norte como este Minagri que está dirigiendo ahora usted, o el Ministerio de Agricultura anterior, señora ministra, vamos a terminar exactamente en el mismo problema, y seguramente dentro de unos años nuevamente un paro nacional agrario que va a remover los cimientos del país y va a crear problemas adicionales. Para terminar, presidente, una cosita más. Tengo una preocupación, ministra. Me he reunido con los productores de caña y hay una preocupación muy grande. Usted les ha dicho que quiere ir hacia la reconversión de la producción de caña. Mire, ministra, solamente en compensación, no sé si tiene 1.000 millones para compensar a los pequeños y medianos, porque hay que compensarlos por lo que tienen sembrado, solamente en compensaciones. Para cambiarles la matriz, porque obviamente si vamos a la reconversión hay que compensarlos primero, hay que cambiar la matriz de riego y los sistemas de riego, serán unos 300, estoy pensando solo en los pequeños y medianos, el 30%, habrá que pensar en sistemas agrícolas y tecnificación y otros procesos. Estamos hablando de casi 2.000 millones de soles que creo que el ministerio no tiene. Entonces, a la hora de pensar en hacer estos cambios, tienen que hacer, de acuerdo al marco normativo que se haga, planificadamente, y esto trastoca directamente con el tema de los productores de caña, pero también de los arroceros.
también de los cebolleros y de los paperos y de todos los demás que tienen que ver con el TLC, con la franja de precios y con toda esta historia, que lo único que ha hecho es no beneficiar ni a los agricultores, en el caso ni de Guatemala ni del Perú. Está beneficiando a los intermediarios y seguramente aquí hay algunos lobbies pues trabajando en el camino que ojalá que no estén en su ministerio, señora ministra, pero eso es lo único que deja que pensar, porque en realidad ni benefician ni a los agricultores de Guatemala ni a los agricultores de Perú. Y ahí tenemos problemas muy serios. Y cambiar así, de la noche a la mañana, las condiciones, como lo hicieron con los arroceros, vamos a terminar en un proyecto de ley, probablemente como el que está presentando, que sigue manteniendo el sistema de los intermediarios, de los traficantes de arroz, y hoy me refiero a los que están haciendo pasar arroz amazónico por arroz costeño, como si fuera amazónico para no pagar impuestos, o los contrabandistas de arroz que sabemos todos que existen abundantemente aquí en el país. Entonces, ministra, pensemos bien este tipo de normatividades. Creo que las capacidades técnicas existen, ejemplos en el mundo hay, basta revisar varios de los procesos, están publicados los trabajos y ponga a trabajar a sus asesores, porque en realidad creo que todavía no han avanzado en una propuesta real e integral para satisfacer las necesidades de la agricultura. Gracias, presidente. Gracias, Gorosita Ceballos. Ahorita Gilonio. Gracias, presidente. Un saludo muy cordial a la ministra. Y bueno, para hacer algunas preguntas en específico en el marco de la mesa de diálogo de los agricultores que hubo. Ministra, se ha planteado la reestructuración del ANA para que de verdad proteja la calidad y cantidad de agua que existe en nuestro país, nuestros recursos hídricos. ¿Va usted a reestructurar este organismo, ministra? Necesitamos tener conocimiento de las acciones al respecto. En este mismo marco, ministra, los agricultores han solicitado que se construya una política de Estado en defensa de los recursos naturales, en especial el agua, y que se haga con la participación de ellos. El Minagri va a derogar la ley 3230 que sobre todo tiene que ver con haber bajado las vallas ambientales y sociales en temas de promover la inversión. Y también hay un tema respecto a la ANA, ministra, hay un tema pendiente. Se ha promulgado la ley sobre cabecera de cuencas. Entonces existe una responsabilidad directa del ANA para poder realizar la reglamentación. Eso ya tiene mucho tiempo esperando. ¿En cuánto tiempo se va a poder concluir este trabajo? Y lo que se pide también es lo que se quiere, ¿no? Lograr de que se prohíba la actividad extractiva en cabecera de cuencas. Es vital en realidad esta reglamentación, ministra. Una última pregunta. Dado que la producción agropecuaria y forestal está protegida, ¿qué medidas va a tomar el Ejecutivo y su ministerio para contrarrestar el ingreso de productos que están siendo subsidiados en el exterior? Gracias, Gorosita Gilonio, Gorosita Curro. Perdón. A Curro me pide una interrupción a Gorosita. La interrupción Gorosita Dávila. Sí, presidente. Agradecerle realmente, voy a tener que retirarme, por eso quería participar antes de salir. Presidente, yo creo que el hecho de que la ministra esté aquí en la Comisión Agraria y que todos los congresistas de las diferentes regiones estemos aquí apoyando y aportando, eso creo que es un buen panorama. Definitivamente el Ejecutivo tiene toda la voluntad de querer hacer una nueva política agraria, de construir una política agraria, de recuperar el agro y justamente la agricultura familiar. Creemos que por 3 décadas, como siempre se ha dicho, hemos estado totalmente abandonados y vemos que en el Ejecutivo y en especial la ministra viene con el ánimo de construir y fortalecer una agricultura que realmente estuvo abandonada. Todo lo que hemos escuchado de acuerdo a los últimos acontecimientos en el mes anterior justamente se ha traducido a través de una mesa técnica que ha generado otras mesas, que son 5 mesas, y que vemos que se está cogiendo los puntos principales. Lo que sí tenemos que recomendar, presidente, es que en el ministerio tenemos
todo un equipo técnico, tenemos toda una logística establecida, tenemos una base de datos muy importante y tenemos un trabajo que se ha hecho por muchos años y que realmente tenemos que rescatarlo y recuperarlo. Yo creo que hablar del Ministerio de Agricultura únicamente, presidente, debería, yo creo que ordenarse un poco nada más, ordenarse la casa y tener la voluntad de hacer las cosas. Los agricultores, de alguna manera, a veces especulan y dicen, sí, otra mesa técnica, sí, otra mesilla más. No es eso. Yo creo que el ministerio ha estado abandonado por muchos años, no ha habido una política agraria definida, no ha habido una voluntad de los gobiernos de trabajar con los pequeños agricultores. Y sí, lo que podemos decir es que los pequeños agricultores son agricultores que realmente se fajan día a día de sol a sol. Y que, querramos o no, presidente, son los que abastecen y llegan a la canasta familiar, llegan a los mercados. Ellos de alguna manera se sacrifican, pero así como se sacrifican y así como son unos buenos ingenieros de campo, lo que tenemos que hacer es desde el Ministerio de Agricultura, desde el Ejecutivo, darle las alternativas y las herramientas necesarias, por ejemplo, para buscarles mercado, por ejemplo, para buscarles el tema de comercialización. Ellos son unos grandes ingenieros de campo, pero no saben vender su producto. Entonces, ahí tenemos que atacar nosotros, tenemos que darle la investigación, tenemos que hacerle, digamos, los estudios de mercado, qué es lo que deben sembrar. Tenemos que ver qué quiere el mundo, y el mundo nos va a decir, queremos esto. Para eso tenemos los agregados comerciales agrícolas, presidente, y yo creo que en función a eso tenemos que trabajar. Y qué mejor que tenemos a cada uno de nosotros, los congresistas representantes de cada una de las regiones, que sabemos qué producir en nuestra región. Y siempre yo, desde un principio, cuando estuvo la congresista Andrade, por ejemplo, también de ministra, le decía, hagamos un taller congresista para poder diagnosticar, no, como presidenta de la Comisión Agraria, perdón. No, hagamos un taller para poder diagnosticar qué es lo que tenemos nosotros en nuestras regiones y qué es lo que podemos abordar ahí. Aparte de eso, que tenemos que aprovechar, presidente, los pisos ecológicos para poder sacar productos orgánicos. Nadie tiene las condiciones que tenemos en el país y, como dijo nuestro congresista Horacio Ceballos, somos la dispensa del mundo. Creo que querer es poder, presidente, y nosotros desde la Comisión Agraria, me acuerdo que la congresista Betty Anancurí tiene un grupo de trabajo donde está recogiendo mucha información para poder hacerle llegar recomendaciones al Ministerio de Agricultura. No sé si se le ha tomado en cuenta o no se le ha tomado en cuenta todavía, pero creo que tiene mucha información valiosa que va a favorecer mucho a lo que es el Ministerio de Agricultura. Muchas gracias, presidente. Congresista, tiene la palabra para que continúe, porque estabas en el uso de la palabra, era una interrupción. Congresista Dávila. Gracias, presidente. Por su intermedio saludar a la señora ministra. A mí me parece bueno establecer una mesa de diálogo, y esta mesa de diálogo precisamente se ha originado a causa de un paro agrario, ¿no? Y eso está conllevando al planteamiento de proyectos de ley. Pero hay que tener una cuestión muy importante, tener en cuenta que la agricultura es uno de los ejes del desarrollo del país, del desarrollo económico del país. Tal como educación resuelve los problemas, ¿no? Diferentes problemas que hay en nuestro país, pero así no estamos orientados en educación. Y también la agricultura debe resolver los problemas de la alimentación, ¿no? A nivel del país, ¿no? A nivel de todos los agricultores. Tenemos ahí agricultores pequeños, medianos, como también tenemos agricultores, ¿no? De autoconsumo. Estamos olvidándonos de los agricultores de autoconsumo, que no abastecen ni al mercado interno, ni a ningún mercado. Es de autoconsumo, simplemente, ¿no? Ellos están realmente olvidados, ¿no? Abandonados, ¿no? Por Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿qué está pasando? El abandono de la agricultura está originando la migración
de la gente del campo a la ciudad. ¿Y qué está originando eso? Ciudades inmensas, ciudades desordenadas, desalubres, ¿no? Una serie de situaciones que está pasando a nivel nacional, ¿no? En todas las regiones eso. Ese es precisamente por el abandono de la agricultura. Y en mi región, por ejemplo, tenemos la situación de la minería informal. Por el abandono de la agricultura, más que todos los jóvenes prefieren ir a trabajar a la mina, ¿no? O prefieren trabajar en otras situaciones ilícitas, ¿no? Entonces, ese es el problema. Y bueno, yo quisiera preguntar a la señora ministra y cuál es la política del plan nacional, más que todo para resolver el problema agrario. El plan ahora, justamente en esta mesa de diálogo que se está desarrollando, ¿no? Porque la verdad se tiene que resolver problemas en las regiones. Ministra, yo le planteo una situación de mi región. ¿Qué está pasando? Hay proyectos de irrigación que están paralizadas. ¿Por qué? Porque hay un convenio binacional con Bolivia, ese convenio PEL, ¿no? Un convenio binacional, de que los recursos hídricos, más que todo en mi región, en Puno, ¿no? Debemos utilizar 50%, ¿no? Tanto lado peruano como lado boliviano. Y prácticamente el lado peruano ya estamos sobrepasando de utilizar el 50% de recursos hídricos de todas las cuencas que se desembocan en el lago Titicaca. Entonces, ¿por qué? Pero sin embargo, aquí hay una diferencia, ministra. El lago peruano aporta 97.2% de recursos hídricos al lago Titicaca y Bolivia aporta 2.8% nada más, pero tiene derecho de beneficiarse en un 50%. Es por eso el ANA, ¿qué dice, no, frente a los proyectos? Ya estamos sobrepasando los 50% y por lo tanto no hay autorización, están paralizados. Ahí tenemos, por ejemplo, en la provincia de Collao, tenemos un proyecto de represa, Huenque, ¿no? Que ya está totalmente viable, pero no se puede financiar y hay bastantes represas. Entonces, eso es lo que quiero poner en cuenta, señora ministra, y finalmente, me parece que se ha dicho que es algo reservado la situación, ¿no?, de la importación del azúcar de Guatemala. Entonces quisiéramos que nos explique detalladamente, que ya me han antecedido los colegas, ¿no? Detalladamente. Muchas gracias. Sí, gracias, Colecita Curro. Y hoy nos pide la palabra cortísima. Colecita Yuyi. Gracias. Ya. Gracias, presidente. Saludar a la señora ministra y a todos los funcionarios que le acompañan. Yo quería puntualizar, presidente, aprovechando la presencia de la señora ministra, yo voy a discrepar un poco con algunos colegas. La ministra, cuando le he preguntado y le he solicitado que si pudiera entrevistarme, me ha dado esa oportunidad, ¿no? No quiero que se asuma de otra forma, sino que, digamos, en mi oportunidad sí me han atendido, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un tema de Vista Florida que tiene que ver con la región de Lambayeque, donde el INIA de Tumbes depende, ¿no?, de Lambayeque, valga la redundancia, ¿no?, de la región. Y nosotros ahí tenemos un problema, como ya lo dijo también el congresista Aguilar, consistente a la asistencia técnica y a la semilla. Pero ¿qué es lo que pasa, señora ministra? Nosotros estamos hablando de reconversión, sin embargo no tenemos asistencia técnica, no tenemos crédito. Los precios están por debajo del costo de producción. Usted sabe que en Tumbes mayormente es el arroz y es el banano, y por ahí algún cultivo alternativo. Pero para hacer reconversión no le es, digamos, tan... si lo podríamos decir, a gusto a los agricultores cambiarlo, siempre y cuando no vean que realmente existe una ganancia en algún cultivo que se va a proponer. Más aún cuando el INIA no funciona. En ese sentido, no sé si, tomando las palabras también del colega Aguilar, se podría ver, por ejemplo, si son los profesionales que están fallando,
o es que hay alguna otra variable que está influyendo para que el INEA pueda realmente funcionar como nosotros lo esperamos? El INEA viene de una recuperación de hace 4 años que la Universidad Nacional de Tumbes lo tuvo, entraron en un tema judicial, menos mal la universidad se allanó, finalmente el INEA regresó a Minagri, pero aún así, cuando entré en gestión, se hizo el gran esfuerzo de poderle dar un presupuesto que se hizo, pero que hubieron circunstancias que desconozco, por los cuales los funcionarios finalmente no han podido, dentro de la función que tiene el INEA, por supuesto, sacar adelante como institución, ¿no? En este caso, yo lo que sí pido es que usted intervenga el INEA en Tumbes, porque, repito, no depende directamente del propio Tumbes, sino de Vista Florida, que queda en la localidad o en la región de Lambayeque. Y finalmente, ministra, también decirle que hoy en esta comisión se ha aprobado un proyecto de ley de mi autoría que va en beneficio de la región de Tumbes y del país, del Perú, porque estamos hablando de una cuenca transfronteriza que es el Puyango-Tumbes, con el esquema hidráulico de Casaderos. Yo lo que le voy a pedir, como para ya ese binomio funcione de la mejor manera, es ver el tema de la contaminación del río Tumbes. Y qué mejor oportunidad que el presidente anunció, y ya está prácticamente pactado, de que el encuentro binacional entre presidentes y gabinetes sea en octubre en Tumbes. Así que nosotros vamos a ser los anfitriones y solicito por su intermedio. Yo sé que no depende directamente de su ministerio, también está el Ministerio de Ambiente y hay otros ministerios como el Ministerio de Energía y Minas, pero yo creo que ya es momento de que también cese y pare esa contaminación por relaves mineros que hace años nos viene contaminando el río, y que no solamente es para temas de irrigación, sino también para consumo humano directo e indirecto, porque a veces también a través de las irrigaciones nosotros tenemos un consumo de los animales, ¿no? Esa era mi participación. Gracias, presidente. Gracias, congresista Lluís. Congresista Tania.